Buenas noches, Francis. Por fin el Banco Central Europeo ha dado ya la señal de bajar tipos de interés. Ha dicho que será como muy tarde el próximo mes de junio y es posible que sea antes. ¿Qué va a suponer eso para las familias y para las empresas de Castilla-La Mancha? Pues de momento el Euribor ya ha empezado a bajar, ya lo anticipamos y va a bajar más, puede llegar incluso a niveles del 3% desde el 4,25 que llegó el pasado verano, y eso en las hipotecas que tengan renovación variable pues va a ir muy rápido. En las nuevas hipotecas también ya se está notando, de hecho los bancos ya han empezado a bajar los tipos de interés, y para las empresas pues puede que tarde más porque la renovación de las pólizas se suele hacer anualmente, pero también se irá notando. Por lo tanto, bueno, buenas noticias. No siempre tenemos que los economistas dar malas noticias. Ha tardado, pero es una buena noticia que el Banco Central Europeo se dé cuenta que se había pasado de subidas y que tocaba bajar. Bueno, pues ahí hay una primera aproximación a lo que puede ser una noticia en las próximas semanas. Veremos si es así. Voy a preguntarle, no obstante, por ello a Pedro Antonio Morejón, economista, director territorial del Instituto de Comercio Exterior de Castilla-La Mancha. Pedro Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, hoy es un día de estos que están grabados a fuego, ¿no? Pero que viene muy denso de información económica y efectivamente no siempre mala. Aunque bueno, esto es como la salsa agridulce de la comida china, ¿no? Que quizá en ello está su gracia, ¿no? Lo comentaremos en el programa, sí. Bueno, posibilidad de bajada de los tipos de interés por el Banco Central Europeo. Veremos si se confirma. Que luego la señora Lagarde a lo mejor cambia de opinión si nos está escuchando y nos deja en mal lugar. Saludo también a Juan Luis Manfredi, nuestro especialista en periodismo, relaciones internacionales, comunicación política y diplomacia. Juan Luis Manfredi, Washington, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues nada, aquí estamos escuchando subidas y bajadas de tipos de interés y también siguiendo con mucho interés el 20º aniversario de los atentados, que yo creo que todos tenemos un recuerdo, una memoria, algo que nos hace, yo qué sé, vibrar, digámoslo así, sobre lo que vivimos aquel día, dónde estábamos, eso yo creo que no se nos va a olvidar. Evidentemente, evidentemente. Luego tendremos algún minuto para hablar de ello, pero vamos con lo inmediatamente anterior, que son las elecciones ayer en Portugal. Parece incontornável que a Aliança Democrática ganhou as eleições e o Partido Socialista perdeu as eleições. Es evidente, dice, que hemos ganado las elecciones y que el Partido Socialista ha perdido las elecciones. Luis Montenegro, el líder de la centro-derecha portugués, que ha ganado, es verdad que por escaso margen, al Partido Socialista esas elecciones, que también tienen como dato destacado la potente subida de la extrema derecha. ¿Qué valoración o qué lectura debemos dar a lo acontecido ayer en Portugal, Juan Luis? Pues mira, la verdad es que teníamos mucho interés en mencionar el caso portugués, porque suceden cosas que nos pueden traer a la memoria, ¿no? Hace 2 años el Partido Socialista sacaba una mayoría absoluta histórica y parecía que íbamos a tener otra vez una década y una hegemonía socialista en la península ibérica. Pero fíjate que en estas elecciones anticipadas lo que hemos encontrado es que después de 3 mandatos consecutivos en el gobierno, después de que Costa llegara a través de una moción de censura en 2015 por problemas que había tenido el Partido Conservador portugués, lo que encontramos es que la derecha ha remontado y ha encontrado su sitio. Ahora vamos a ver si el presidente del Partido Socialdemócrata, Luis Montenegro, es capaz de efectivamente ganar, gobernar y pasar adelante sin contar con los votos de la extrema derecha. Hemos leído muchas veces que la llamada excepción ibérica no es solo energética, sino también el hecho de que aquí, en Portugal y en España, la extrema derecha no tenía posiciones de poder, ¿no? Hoy ninguno de los 2 países mantiene ya esa vacuna, digámoslo así, sino que tenemos normalizados en el Parlamento, pues en este caso, a la extrema derecha, que se llama Chega, con 48 diputados. ¿Qué va a pasar? No lo tengo muy claro. Ya sabéis además que hay 4 diputados todavía bailando, que podrían pasar multitud de cosas muy divertidas, como un empate, sin ir más lejos, y veremos a ver si el candidato socialista cumple su palabra y intenta y confirma que va a dejar gobernar a la lista más votada, o como quieras tú llamarlo, para intentar que no tengan que apoyarse en partidos que en este momento están fuera del consenso constitucional.
Bueno, por cierto, y en esa misma clave electoral, mira que se hace larga la carrera preelectoral en Estados Unidos, pero bueno, ya se puede decir prácticamente que está servido el duelo entre Joe Biden y Donald Trump. A Trump ya le teníamos más o menos localizado después de primarias en numerosos estados, pero a Biden le escuchamos, yo creo que era un poco el pistoletazo de salida de su campaña en el famoso discurso sobre la Unión. And with all due respect, justices, women are not without electoral power. Electoral or political power. You're about to realize just how much you're right. Biden, que quiere apuntar en la dirección de cómo las mujeres pueden resultar decisivas en ese proceso electoral. ¿Es así, no, Juan Luis? La verdad es que sí, que nos quedan casi 300 días para tener nuevo presidente, porque será el 20 de enero del 2025, y yo creo que cada día tenemos una noticia distinta. Vamos a hartarnos de este duelo Biden-Trump, porque la verdad es que está en juego la continuidad de un modelo, la continuidad y la estabilidad que representa el presidente Biden, o la vuelta de Trump, que bueno, sí que le conocemos, pero ahora viene más resabiado, y los últimos planes que ha facilitado, esto se llama el proyecto 2025 o la Agenda 47, por el número de presidente que le tocaría ser otra vez. La verdad es que es una vuelta muy conservadora, yo diría conservadora, años 40, ¿no? Una cosa un poco extraña, ¿no? Ese corte que hemos elegido a mí me encanta porque va a darnos la clave. Mira, Pachi, ya sabes que yo soy de apostar, pues te apuesto lo siguiente. Si las mujeres menores de 40 años salen a votar, ganará Biden con mucha facilidad. Si las mujeres titubean, si las mujeres se quedan en casa, vamos a tener un partido muy excitante, ¿no? Por eso es importante, y otra vez vuelvo a las mujeres, saber qué decisión va a tomar Nikki Haley, que sabíamos este martes se retiraba de la campaña electoral, y qué van a hacer sus seguidores. Alrededor de un 25 o 30% de los votantes republicanos estaban con Haley. Muchos de ellos son mujeres. Bueno, pues vamos a ver. Va a ser una campaña excitante con muchos temas sobre la mesa: economía, inmigración, fronteras, Ucrania, Rusia, OTAN, Israel. ¡Wow! La verdad es que queda un año apasionante. Sí. Bueno, Estados Unidos, y esto no nos cabe ninguna duda, Pedro Antonio Morejón, es la primera economía del mundo, y tú querías precisamente hacernos una descripción de cómo está este ranking que siempre hemos entendido como Estados Unidos, China, Unión Soviética, y de cómo se va moviendo ese pequeño puzzle de economías mundiales, porque hay no solo países emergentes, sino, digamos, áreas geográficas emergentes que remueven un poco ese panorama, ¿no? Sí, la verdad es que cuando atraviesas momentos históricos estables, como que está el agua calma, la posibilidad de que haya cambios significativos en el ámbito económico es escaso. Pero claro, si algo caracteriza lo que estamos viviendo en los últimos años, es todo lo contrario. Esto es, como Simon & Garfunkel, estamos en aguas turbulentas continuamente, ¿no? Y esto ha provocado que cuando vemos la clasificación de esta extraña liga económica mundial, pues aparentemente parece que no ha pasado nada, pero porque no entramos en detalle. Y a mí se me había ocurrido pues echar como 3 fogonazos, 3 flashes a esas listas de los top 10, incluso un poquito más, y ver dónde está cada uno, incluso dónde estamos nosotros. Efectivamente, en las 2 primeras posiciones es como el Madrid y el Barça, ¿no? Parece que siempre están, salvo que aparezca un Girona de turno, un Atleti, un Valencia, se pugnan por los 2 primeros puestos, pero con matices. Efectivamente, Estados Unidos es la primera potencia por donde lo mires. Yo creo que China tiene como gran reto, y últimamente ha habido algunas reuniones en el staff chino pues clamando por superarlo, pero tiene todavía grandes retos que conseguir. Están los dos en las primeras 2 posiciones, y China tiene 2 o 3 elementos que van a jugar un papel muy importante. China está viendo escaparse a borbotones capital extranjero. En los últimos 3 o 4 años han emigrado de China en torno a los $7 billones. ¿Por qué será? Segundo, tiene un problema financiero inmobiliario que resolver. Claro, el problema de las economías que crecen de manera muy rápida es que de pronto empiezan a aparecer burbujas, que tú, como eres una dictadura, quieres controlarlo de manera férrea. Pero a veces no es tan fácil. Y ahí tienen otra especie
de bomba de relojería que pueda afectar a su economía. Tercero, es cierto que en las grandes industrias ecológicas ella controla las materias primas, es el gran poseedor de todos esos componentes de los que se nutren pues, las energías renovables, etcétera, etcétera, el coche eléctrico, pero lo cierto es que no está consiguiendo crecer a los ritmos que ya tenía. Conclusión, es una segunda potencia, pero cuidadín porque no le está siendo fácil mantener el ritmo. Segundo flash, los países intermedios. Japón era la tercera economía, nos habíamos olvidado de Japón. Japón, esa economía asiática que parecía, ha perdido posiciones y lo ha ocupado Alemania. Importante. Sí hemos dicho que Alemania estaba en recesión técnica. Pues a pesar de los pesares, nuestra locomotora europea ha ganado una posición. Está en el podio. Otras economías que han aflojado son el Reino Unido. Es que le pasa factura al Brexit, tendrá que digerirlo. Pero países tan importantes en el área europea como son Francia e Italia mantienen el ritmo. Rusia, que estaba en las primeras posiciones, se ha salido del grupo. O sea, económicamente aguanta, pero lo cierto es que ya no está dentro de las 10 primeras grandes economías del mundo. Y luego vamos a echarle un tercer flash a nuestra querida España. Claro. No sé si recordarás, en el 2004, es un año muy importante que hoy estamos recordando, España era la octava potencia del mundo, por PIB, la octava. La novena, se echaba el pulso con Canadá. Estábamos a ver quién ocupaba esa plaza. De hecho, se planteaba si entrábamos o no el G8. El año pasado nos pasó México. Éramos la 15ª. Este año nos pasará Indonesia. No sé si todo el mundo tiene ubicado Indonesia en el mapa terráqueo. No sé, a lo mejor ni siquiera. Conclusión. Lo cierto es que España ha perdido posiciones con estas situaciones de crisis. Aparentemente en los últimos meses, último año, pues nuestros ratios de crecimiento están un poquito por encima de la media, pero es que perdimos mucho fuelle. Luego entraremos en por qué en España pasa esto. Pero lo cierto es que en este momento de turbulencias, las grandes economías se mantienen, algunas se desploman. Brasil ha entrado, cuidado con los BRIC, en el top 10 está en India, está Brasil, por supuesto está China, pero Rusia ha volado. Y España está cayendo. Es decir, el mapa de la geoeconomía, por decirlo de una manera, ha sufrido grandes cambios y a veces nos olvidamos de ello y nos pasa factura. Hay que prestar un poquito de atención a este nuevo mapa y cómo se ha descolocado las piezas del puzzle. Ahora nos detendremos un poquito más en eso y me estaba acordando cuando decías la posición que ocupaba España en 2004-2005, lo que decía el entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, eso de estamos en la Champions. Estamos en la Exactamente. Champions. Estamos en la Champions. Bueno, los conflictos bélicos, la guerra Rusia-Ucrania, día 747, Juan Luis lleva la cuenta, este próximo jueves se cumplirán 108 semanas de la invasión. Y sobre esto, aparte de la reflexión general, dos sonidos. El primero del Papa Francisco. Ma credo che è più forte quello che vede la situazione, pensa al popolo e ha il coraggio di la bandera bianca. E negoziare. Que viene a decirle a Ucrania que tendría que tener el coraje de desplegar la bandera blanca y negociar. El segundo sonido, Macron, que habla abiertamente de guerra europea. Nous devons tous être conscients que cette guerre nous touche. Et on n'a jamais envie de voir les choses telles qu'elles sont. Mais nous devons être lucides, ça fait 2 ans maintenant. Que nous répétons à longueur de... Con esos dos sonidos para el repaso a la situación, Juan Luis, llama especialmente la atención esas frases del Papa Francisco sobre la paz en Ucrania. Y la verdad es que es un comentario bastante desafortunado, por decirlo de forma educada, porque en este caso hay que recordar que hay un agresor, que es Rusia, que el 22 de febrero invade, cruza la frontera, rompe y dinamita la soberanía de Ucrania y se dedica a atacar de forma sistemática. Yo creo que es un corte inadecuado, digámoslo así. Estoy con la paz, soy partidario de la paz siempre, de la diplomacia, ya lo conoces bien, pero en este caso no podemos quedarnos en medio y pensar que está todo correcto y que es Ucrania quien tiene que levantar el pie del acelerador. La guerra acaba mañana si Rusia decide parar de bombardear a su vecino. O sea,
pensemos esto bastante claro, ¿no? Pero déjame hablar un poco de ese comentario de Macron, que es también bastante interesante, ¿no? En los últimos días lo que estamos viendo es a un Macron, debo decir, desaforado, intentando recuperar esto que llamábamos el liderazgo jupiterino, ¿no? Intentar encontrar la verdad y hacer del proyecto europeo su gran herencia política e intelectual. A mí me ha llamado la atención y apunto 4 cosas. La primera, yo creo que Macron de repente tiene en su cabeza otro escenario. Ese escenario es noviembre de 2024 con Biden de salida y con Trump entrando de nuevo en la Casa Blanca. Y luego con un Putin que está completamente lanzado al ataque, ¿no? Yo creo que en ese escenario donde Trump va a retirar los fondos hacia Ucrania y donde Putin no va a parar de ninguna manera, ¿no? Hemos visto, de hecho, algunos ataques más recientes a los intereses franceses en la región. Macron necesita dar un paso adelante. Macron necesita recordar que necesitamos una voz europea y necesitamos hacer esto que se llama estrategia, vincular la economía, la diplomacia, la defensa, la seguridad. Por tanto, la subida de tono en los últimos 2 semanas, yo diría, de Macron es realmente espectacular, por decirlo de alguna manera. Yo creo que vamos a comentar mucho esto en los próximos días y seguro que antes de las elecciones de junio en el Parlamento Europeo encontramos otra vez unas declaraciones de Macron tan subidas. Ya verás que sí. Y del otro conflicto, de lo que está pasando en Gaza, se está hablando mucho de ayuda humanitaria. Se venía hablando, aunque parece que se desinfla un poco también, la posibilidad de que se pueda establecer un nuevo alto el fuego. Sí, la verdad es que de momento no tenemos grandes noticias, eso es lo lamentable, pero ayer el presidente Biden daba una entrevista en exclusiva a una de las cadenas nacionales aquí en Estados Unidos y hablaba de 3 o 4 ideas fuerzas que son importantes. Primero, que él mantiene abierto el canal de conversación directamente con el presidente Netanyahu, es decir, insiste una y otra vez en que hay que dialogar, hay que parar, hay que encontrar una salida. Establece esta línea roja que hemos hablado alguna vez, que es en el sur, que es la ciudad de Rafah. Esa sería la gran línea roja para el presidente Biden. El problema de incluir líneas rojas y detallar planes concretos es que si se lo salta el presidente Netanyahu, pues no sabemos muy bien qué va a hacer, porque en esa misma entrevista el presidente Biden decía que de ninguna manera Estados Unidos abandonaría a Israel a su suerte, ni muchísimo menos. Por tanto, estamos en una semana muy complicada. Lo que yo coloco o lo que yo tengo en mi cabeza es que Estados Unidos va a empezar esa campaña humanitaria, va a construir un puerto en Gaza, va a lanzar un puente aéreo, un puente marítimo. Ahí entrarán más ayudas estadounidenses, europeas y veremos a ver si de otros países, quizás China, desde luego desde Qatar y también desde Egipto. Yo esta semana soy muy pesimista ante una retórica del presidente Netanyahu que califica Gaza y de lo que están haciendo en Gaza de su propio 11 de septiembre. Y con esa mentalidad es muy difícil hablar de paz o de diálogo, de conversación o de la solución de los 2 estados. 9 minutos para las 9 de la noche. Venga, un poquito de música para el recuerdo. Entre mis recuerdos para encontrar la niña que fui y algo de todo lo que perdí. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Es casi sacrilegio cortar esta canción, Pedro Antonio, pero es que nos quedan 7 minutos apenas, así que es evidente la correlación de la elección de la canción con la fecha en la que nos encontramos hoy, ¿no? Sí, efectivamente. A veces nos olvidamos que hemos vivido situaciones que si recordáramos nos facilitaría no cometer los mismos errores, ¿no? Y esto me permite pues poner sobre la mesa de manera un poco deslavazada 3 elementos que yo considero claves para la situación española. Una,
que a veces olvidamos que nuestros grandes éxitos en nuestra historia reciente es cuando hemos llegado a dialogar, a tener la capacidad de ceder. Bueno, yo no soy ya tan joven y para mí los pactos de la Moncloa fue ese elemento o la transición que son prueba de que España podemos hablar. Lo segundo, que los éxitos de nuestra parte económica están ahí y los recordamos, como son pues los logros sociales, los aumentos salariales, que la gente pueda tener derechos y que la mujer todo eso es la parte buena. Pero ahora me gustaría que en estos recuerdos pudiéramos detallar 3 o 4 retos, eslabones débiles que yo creo que nos la jugamos en los próximos meses, aunque sea solamente pues lanzarlos y ponerlos sobre la mesa. Sí, pues venga, dale, porque me llamaba la atención... Pues mira, rápidamente. La frase con la que abrías esta parte temática, no es lo mismo bienestar que crecimiento. Sí, yo creo que España es sin duda uno de los grandes países para vivir. Nuestro nivel de bienestar es excelente. Pero eso no significa que seamos más ricos. Y lo cierto es que, pues lo comentamos, como hemos perdido posiciones. ¿Y por qué lo hemos perdido? ¿Por qué ganamos bienestar y lo conseguimos aumentando salarios y si se ha hecho un esfuerzo brutal? Pero claro, perdemos competitividad y riqueza si no conseguimos ser más rentables. Y lo cierto es que estamos perdiendo productividad laboral. Y eso es un tema que políticamente debería acometerse. Segundo, está mal gestionado el tema demográfico. Tú fíjate que estamos en unas tasas de crecimiento demográfico ínfimas. Necesitamos inmigración. Pero ¿qué está ocurriendo con los flujos migratorios? Que entra mucha gente con nivel de cualificación medio-bajo y hace poco, el año pasado, se nos fueron 500.000 profesionales españoles, gente joven, muy preparada, porque no encuentra futuro en España. Otra gran sangría. Y luego un elemento curioso, y con esto me voy a detener, es que hemos roto. España es un país grande y es un gran país, pero es un país grande. Y las posibilidades de flujo comercial, de economía entre nuestras provincias, entre nuestras zonas, la estamos deteriorando a veces con un exceso, eso los empresarios me lo compran rápido, un exceso de normativas diferentes. Estamos en un ambiente europeo que intenta crear un mercado interior y dentro de España ponemos obstáculos. Eso también nos está suponiendo una sangría de recursos. Yo creo que esos son temas menores, que no son los tipos de interés, que no es la renta. Son temas menores pero muy importantes. Y yo creo que en algunos de ellos es donde España está perdiendo posibilidades y está justificando por qué esta renta per cápita es un 15% menos que la media europea en apenas 3 o 4 años. Somos un país para vivir, nuestro bienestar es excelente, pero somos, yo creo, más pobres. Sí. Caída de esa renta per cápita un 15% respecto a la media europea en los últimos 10 años. Y es un dato, desde luego, para pensar, para reflexionar. Venga, 8:45, vamos con la recomendación cultural de la semana, ligada, lógicamente, a los Oscar. ¡Qué flores tan bonitas! Sí, las azaleas. Aquí están las hortalizas. Hierbas aromáticas, romero, remolacha. Y esto es hinojo. ¡Qué maravilla de girasoles! Zanahorias. Y aquí tengo... Bueno, digo ligada lógicamente porque, bueno, podemos comentar brevemente lo acontecido anoche en los Oscar, pero esto que estamos escuchando, ¿qué es exactamente, Juan Luis? Pues mira, estábamos escuchando el tráiler de La Zona de Interés, que es una película escrita y dirigida por Jonathan Glazer y es inspirada por otro de sus guionistas, que es Martin Amis, ¿no?, que falleció el año pasado, el escritor británico, ¿no? ¿De qué va esta película y por qué la han galardonado? En mi opinión, porque es la mejor este año, evidentemente, por eso la recomendamos, pero también porque cuenta una historia interesante, que es la vida cotidiana en Auschwitz. Cómo es la vida cotidiana de esas personas que están allí trabajando, de ese señor, de la señora de la casa, ¿no?, de la señora de Rudolf Hess, que tiene una vida, que tiene hijos, que tiene actividad personal. Es decir, esta idea de que las personas que estaban en Auschwitz eran aquello que llamó Hannah Arendt, eran banales, no le daban importancia
a la maquinaria de matar, no estaban pendientes de que había casi 6 millones de judíos exterminados. Esto no era relevante, lo relevante era ¿qué voy a comer mañana si tomates y lentejas, ¿no? Esta película refleja muy bien esta deshumanización del enemigo, esa deshumanización del otro, y nos deja, yo creo que tiritarnos a salir del cine. ¿Llegasteis a ver, Pedro Antonio, has llegado a ver Oppenheimer? Sí, la vi. Un poco larga, para mí, pero bueno, sí la vi. Un película. Sí. Se les está yendo la mano con el metraje. Antes había cortometrajes, mediometrajes, largometrajes y ahora habrá maximetrajes, efectivamente. Sí. Supermetrajes. Sí, supermetrajes, una cosa. Eso y La Sociedad de la Nieve, que también la he visto, por cierto, y me parece, bueno, supongo que hay muy buenas películas, evidentemente, pero me parece algo de injusticia que ese pedazo de peliculón de Juan Antonio Bayona no se haya llevado el galardón, porque me parece una película completísima. La verdad que este año las películas extranjeras eran de un nivel espectacular. La verdad es que en los últimos años no habíamos visto esto, tan alto nivel, tan buenas películas. Bueno, se hace cine en todo el mundo y eso también es nuestra globalización. Se hace cine en España, en México, en Portugal, claro, en Inglaterra, en Alemania, cada vez mejor cine en todos los países. Sí, la competencia es muy dura, eso es así. Se lo vamos a decir a Pedro Antonio, que en la economía eso de la competencia y el libre mercado, también el cinematográfico también pesa. Venga, Pedro Antonio Naranjo, Juan Luis Manfredi, gracias a los dos, un abrazo, buena noche, buena semana. Venga, un fuerte abrazo a todos. Chao.